Hola queridos amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta segunda clase de este curso totalmente gratis para que vos aprendas a diseñar la rutina de entrenamiento, ya sea tuya o sea de tus alumnos. Hoy en esta segunda clase, a través de GCA, justamente que nos permite brindar esta capacitación totalmente gratis, te voy a mostrar cuál es la estructura de una rutina de entrenamiento y vamos a aprender, ¿sí? Te voy a mostrar cuáles son esas variables, el significado de esas variables y cómo poder interrelacionarla para que tu planificación, tu rutina, esté totalmente orientada hacia tu objetivo. Bien, mate en mano, nos vamos a la cancha. Y aquí ya nuevamente en nuestro espacio de trabajo, ya estamos acomodaditos y vamos a dar inicio a esta segunda clase de este curso que es totalmente gratis para que aprendas a diseñar las rutinas de entrenamiento. Recordamos que todo esto es gracias a GCA que nos permite y nos facilita esta posibilidad de brindar esta capacitación que es totalmente gratis, ¿sí? Bien, no te olvides siempre de colocar la campanita así para que te avise, ¿sí? Cuando subamos las próximas clases. Bien, vamos a dar inicio. Como ves en pantalla, nosotros tenemos aquí una serie de pasos a seguir cuando vas a empezar a entrenar a alguien o te vas a empezar a entrenar a vos. En tu caso, bueno, el tema de la entrevista tiene que ver justamente cuando recibimos a un alumno nuevo en la sala de gimnasio, ¿no? La entrevista es digamos, el primer paso, el primer contacto con el alumno, es donde vas a tener toda la información necesaria, toda aquella información que no te van a brindar en las evaluaciones que justamente te habíamos mostrado en la clase anterior, ¿no? Es justamente donde vos conoces al alumno, conoces su forma de vida, conoces cuál es su rutina de actividad, si es que la tiene, si tiene antecedentes en cuanto a la actividad física y también referida a su salud, si toma algún medicamento, toda aquella información que te va a ser muy útil al momento de diseñar una planificación. Obviamente, en el caso que tenga algún historial o antecedente de lesiones y demás, también te va a interferir, va a repercutir, ¿sí? En el formato o diseño de la planificación. Bien. Así que vamos a lo siguiente. Entonces nosotros ya vimos en la clase anterior, ¿sí? Que uno de los pasos es justamente la evaluación. Y vimos la importancia de todos estos test funcionales y por otro lado también que están íntimamente relacionados, vinculados con el objetivo. Es decir, es el objetivo lo que determina todo lo que sucede debajo, ¿sí? Ya sea desde las evaluaciones y desde la planificación misma, ¿no? O sea que a partir del objetivo yo determino qué voy a evaluar y también le va a dar una forma determinada a la planificación. Así que, obviamente, si esto lo estás preparando para un alumno, vas a tener que consultar y va a tener que tener muy claro o ayudarle a aclarar un poquito el panorama al alumno para que determine exactamente cuál es el objetivo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, muchas veces concurre gente al gimnasio y cuando vos le decís, che, bueno, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Y empiezo, bueno, sí, bueno, me gustaría subir un poquito acá, pero no tanto, mejor quiero que se defina un poco más, o sea, como que la gente muchas veces no tiene muy claro cuál es el objetivo de entrenar, ¿sí? Y esto es fundamental porque obviamente un diseño de entrenamiento no es lo mismo para ganar masa muscular, para un proceso de definición, solo para incrementar la fuerza, la potencia, la velocidad, la resistencia, todo eso es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, es importante que vos, en principios, tengas muy claro el objetivo. Y algo bastante importante es que vos puedas a ese alumno clasificarlo según el nivel, ya sea un nivel inicial, un nivel medio o un nivel avanzado, porque eso es lo que determina el volumen de entrenamiento que ya vamos a pasar a ver, ¿no? Bien, entonces, como para dar una intro de esto, los pasos iniciales, la entrevista, la evaluación y la planificación del entrenamiento. Para poder realizar esa planificación, vas a necesitar saber qué significan todos estos conceptos que estás viendo en pantalla, ¿no? Seguramente si en algún momento tuviste la posibilidad de manipular una planificación, nosotros los entrenadores lo que hacemos, esto obviamente no está escrito de esta manera en una rutina, simplemente que son componentes de una planificación que yo en principio te voy a mostrar, te voy a comentar de qué se trata, para que luego, ¿sí?
te voy a mostrar una planilla y ahí vamos a ver cómo se van interrelacionando estas variables, ¿no? Bien, vamos a empezar por el primero, por el volumen, ¿sí? El volumen de entrenamiento, lo que yo recién te comentaba, que es muy importante que vos tengas bien, digamos, eh, clasificado el nivel de tu alumno, porque en base al nivel, ¿sí? El volumen, es decir, la cantidad, el volumen justamente representa la cantidad, el volumen de entrenamiento va a ser totalmente diferente, ¿no? Y aquí lo vamos a marcar. Entonces, el volumen está representado por la cantidad. En este caso, puede ser de la cantidad de series, la cantidad de repeticiones, o también podremos hacer alusión en la sumatoria que eso representa cuando vos tenés una cantidad de días en la semana, ¿no? Que justamente la cantidad de días a la semana que vos trabajás el mismo grupo muscular es la frecuencia de entrenamiento, ¿no? La frecuencia no hace alusión a la cantidad de días que vos concurrías al centro de entrenamiento, sino a la cantidad de días a la semana en la cuales activaste determinado grupo muscular. Para darte un ejemplo, si nosotros hacemos piernas 2 veces a la semana, eso sería una frecuencia 2 para piernas, ¿sí? Y esto puede ser diferente para brazos y piernas, para la misma persona, porque por el objetivo puede ser totalmente diferente. Es decir, yo puedo priorizar el entrenamiento de pierna en un sujeto que quizás en la zona superior está bien desarrollado, y en ese caso hacemos una frecuencia 2 o una frecuencia 3, o, es decir, le damos la prioridad a ese segmento, ¿no? Y la cantidad de veces a la semana va a estar determinada, en principio, de manera individual, pero también como guía en base al nivel del sujeto. Y yo te voy a mostrar un cuadrito del American College que hace una guía, digamos, justamente para que vos puedas orientarte y poder planificar en pos de eso, ¿no? Bien, la carga justamente tiene que ver, tenemos en realidad dos tipos de carga. Tenemos una carga interna, ¿sí? Que es lo que percibe el alumno en base a la carga externa. Es decir, yo le aplico 10 kilos para realizar el ejercicio de curl de bíceps y esa carga externa, que son 10 kilos más el pesito de la barra, va a representar una carga interna, una percepción, ¿sí? De fatiga, una percepción de carga, ¿sí? Entonces, vos lo que tenés que hacer es, en principio, utilizar la guía esta que te voy a pasar del American College para saber cuántas series, cuántas repeticiones y cuánto tiempo de pausa puede realizar una persona que esté en un nivel inicial, ¿no? Y eso obviamente que tiene determinado rango, por ejemplo, va de 1 a 3, que significa de 1, una persona que esté, digamos, en un nivel muy bajo, y 3, una persona que esté dentro de lo que es el nivel inicial, un poquito más arriba, ¿no? Y eso puede también pasar de que tengas algún alumno, de que si bien sea una persona que no hace un entrenamiento estructurado, pero que tenga una vida, un trabajo, digamos, que les genera determinadas, digamos, determinado movimiento, determinado tipo de trabajo muscular, lo cual se asimila bastante a un entrenamiento. Es decir, para dar un ejemplo, una persona que trabaja en una oficina, ¿sí? Y está 12 horas sentado, no va a tener la misma condición física que una persona que trabaja en la construcción y tiene la misma cantidad de horas de trabajo, quizás menos, porque en la construcción va a tener movimientos, le va a demandar, su trabajo le va a demandar de cierta aplicación de fuerza. Y por lo tanto, si bien los dos podrían estar considerados como sedentarios en cuanto a la actividad física, la persona que trabaja haciendo movimientos pesados va a tener mejor condiciones de fuerza. Y por lo tanto, esto se va a ver reflejado al momento de planificar. Por eso también es muy importante que al momento de la entrevista sepamos, ¿sí? Cuál es la vida, el trabajo, las horas de descanso de estos alumnos, ¿no? Bien, entonces la carga podemos decir que tenemos carga interna, que es la percepción, y la carga externa es justamente el trabajo que le aplicamos. La selección de los ejercicios, y esto es fundamental, y la selección de los ejercicios viene determinado exclusivamente de los test funcionales que nosotros realizamos previamente, ¿sí? De la clase anterior, si no la viste, te invito a verla, la clase número 1, donde explicamos algunos de los test funcionales. Y en el caso que quieras evaluar alguna otra cuestión, me podés mandar ahí en los comentarios y yo hago alguno de los test que me solicitan, ¿no? Pero vos podrías evaluar todos los segmentos y de hecho
tenés que evaluar todos, o la mayoría de los segmentos corporales, en aquellas personas sedentarias en principio. Si son personas que ya están entrenadas y no te manifiestan en la entrevista ninguna dolencia, ninguna alteración, ninguna patología, quizás no sea tan necesario. Y luego en la ejecución quizás observes alguna cuestión que tengas que evaluar, ¿no? Pero por una cuestión de tiempo, las personas que ya están entrenadas, quizás ya pasas directamente, ¿sí?, a algunos ejercicios, ¿no? Y a lo sumo podrás hacer algunas correcciones técnicas. Pero bien, los ejercicios, el tipo de ejercicio que vas a aplicar está íntimamente 100% relacionado, determinado, ¿sí?, por el resultado de los test funcionales. Así que ahí hay que hacer mucho hincapié en la correcta aplicación de los test funcionales. Bien, el tipo de acción muscular, ¿por qué sería importante? Bien, a grandes rasgos. Y a esto, este curso, digamos, está pensado para personas que estén en el ámbito del entrenamiento, para personas que quizás nunca han escuchado una palabra de lo que estamos mencionando. Entonces, voy a explicar de qué se tratan los tipos de acciones musculares, tanto concéntrico como excéntrico, ¿sí? De esta manera, aquel que no está muy vinculado lo va a poder interpretar. Cuando nosotros hablamos de una contracción que sea concéntrica, imaginémonos el brazo, el bíceps, ¿sí?, que está ubicado justamente en esta zona. Y una contracción concéntrica sería cuando los dos puntos de inserción, imaginémonos un elástico, cuando esos dos puntos se acercan, eso sería una contracción concéntrica, ¿sí? Y una contracción excéntrica sería justamente cuando la activación de ese mismo músculo hace que los puntos de inserción se alejen. Es decir, haciendo bíceps, parado, por ejemplo, cuando hago fuerza para subir, se acercan los puntos de inserción, sería una contracción concéntrica. Y excéntrica, ¿sí?, cuando se alejan, pero yo genero tensión con ese músculo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque yo podría estar haciendo arriba un tríceps, ¿sí?, en polea, por ejemplo, o un trasnuca, y si bien los puntos se alejan, pero no es este músculo el primario, ¿sí?, y no es el agonista, es decir, el que trabaja primero, sino que sería en ese caso el tríceps. Y para el tríceps, este movimiento hacia arriba sería justamente el concéntrico, porque sus puntos de inserción, ¿sí?, permiten que se acerquen, ¿sí? Bien, dicho esto, bueno, tampoco quiero darle demasiada terminología compleja, pero son cuestiones que me parecen un poquito simples y lo pueden interpretar, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber los tipos de acciones musculares? Para personas principiantes, digamos, es determinante, ¿sí?, no aplicar acciones musculares que hagan énfasis, ¿sí?, en los trabajos excéntricos prolongados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos el trabajo excéntrico, el alejamiento de los puntos de inserción, mientras más prolongado sea ese tiempo, ¿sí?, en personas principiantes, esto va a producir más dolor post-actividad, lo que se conoce terminológicamente como DOMS, o dolor muscular de aparición tardía, ¿sí?, que es una de las cuestiones que interfiere negativamente cuando alguien quiere iniciar los entrenamientos. O sea, hoy es el primer día, hizo demasiada cantidad, demasiado volumen, ejercicios que por ahí no correspondían o demasiada carga externa, lo cual obviamente internamente se percibe muy elevado, y eso repercute negativamente en producir demasiados niveles de DOMS, lo cual la persona al día siguiente o a los 2 días empieza a faltar a la sala de entrenamiento justamente porque estos niveles de dolor son muy elevados. Para que eso no suceda, lo que hacemos entonces es manipular, ¿sí?, los tipos de contracciones. Siempre los tipos de contracciones excéntricos que no sean tan largos en tiempo, ¿sí?, que el tiempo, ¿sí?, no sea tan prolongado. Y si lo vamos a guiar en segundos, podría ser 1 segundo la fase excéntrica y de 1 a 2 segundos la fase concéntrica para principiantes, ¿sí?, para no generar tanto dolor muscular. Ahora, a medida que la persona va entrenando y va incrementando su capacidad y su nivel, en persona más avanzada, sí podríamos utilizar este tiempo bajo tensión, que así también se llama, tiempo bajo tensión, de tal manera de poder favorecer ese tiempo bajo tensión, ya que hay una relación entre el tiempo bajo tensión y la capacidad o la posibilidad de incrementar esos niveles de tamaño muscular, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en personas entrenadas sí podemos hacer uso de ese tiempo, ¿sí?, que podría incrementarse hasta 3 segundos en la fase excéntrica
De ahí para arriba no está demostrado que genere ciertos beneficios, pero hasta 3 segundos en la fase excéntrica y hacer esa énfasis justamente en la fase excéntrica en personas que ya se han entrenado. Y cuando hablamos de alguien entrenado, estamos haciendo referencia a alguien que ya ha concurrido a la sala de entrenamiento de manera continua por un año o más, y esto permite que ya uno le pueda hacer, aplicar un poquito más de intensidad. Bien, la duración de la pausa, y vamos a ver después en la imagen que les voy a mostrar del American College, que hace una guía justamente, que la pausa es muy variable, ¿no? En principio, cuando la pausa es muy larga, y estos rangos van de los 15 segundos hasta los 3 minutos cuando estamos haciendo un trabajo de hipertrofia, ¿sí? Cuando hacemos una pausa muy prolongada, y prolongado nos referimos al máximo, sean 2 o 3 minutos, es porque la carga fue bastante elevada, ¿sí? O sea que si hablamos de una persona que sea principiante, como la carga no va a estar tan elevada, podríamos utilizar rangos medios, ¿sí? De micropausa cada vez que finalizamos una serie, ¿sí? Suponete que podrías arrancar entre 40 y un minuto, ¿sí? Como micropausas, y a medida que pasa el tiempo y esa persona tiene mayor capacidad de soportar diferentes cargas o carga más elevada, podrías ir incrementando la pausa paulatinamente, ya que la función de la pausa es justamente permitirle ejecutar correctamente el trabajo que le sigue, ¿sí? Luego, eso sería en un entrenamiento que nosotros llamamos un trabajo mecánico, y para lo que se llama un trabajo metabólico, que es decir, generar un estrés fisiológico localizado, podríamos llegar a manipular esa pausa para que sea cada vez más corta y se produzca mayor concentración metabólica localizada, y eso se percibe también como un dolor, un ardor localizado externamente en el músculo, que aquel que ha entrenado ya sabe de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, la pausa, ya vamos a ver que tiene, digamos, muchas funciones y de hecho se manipula acorde el nivel de la persona y el objetivo de ese mesociclo que estemos aplicando, ¿no? Bien, el duración o el número de la repetición. Las repeticiones, vamos a ver, que tienen un rango óptimo, ya sea que quiero mejorar la fuerza máxima, que quiero trabajar sobre la hipertrofia, o que si yo quiero trabajar la resistencia muscular. Son diferentes cantidades o rangos. Ya se los muestro en un cuadrito. El orden de los ejercicios, si bien esto no va a alterar el resultado, ¿sí? Directamente, pero cuando yo tengo ejercicios un poco más complejos técnicamente, es mejor ejecutar esos ejercicios luego de una correcta entrada en calor. Tengo que ejecutar esos ejercicios de una manera que no esté fatigada justamente la zona que voy a involucrar. ¿Y por qué? Y porque, claro, estos ejercicios yo los considero más complejos, tienen una ejecución técnica un poquito más exigente, entonces es mejor que esos ejercicios siempre los ubique al principio. Para aquellos que están en la sala de entrenamiento y ya han trabajado bastante, para que lo puedan aplicar, si yo voy a hacer unas dominadas y luego voy a trabajar el bíceps, seguramente el orden sería las dominadas y luego el bíceps si yo quiero darle prioridad, ¿sí? A ese ejercicio, a la dominada, porque de hecho si lo hago al revés, al fatigarme el bíceps, luego la ejecución de la dominada o el volumen se va a ver alterado justamente por la fatiga previa del bíceps, ¿sí? Así que bien, en el orden de los ejercicios, como bien digo, es mejor llegar o estar bastante descansado al momento de ejecutar un movimiento que sea un poquito complejo. Y con esto podríamos decir las sentadillas, las estocadas, ¿sí? Aquellos ejercicios que yo aplico una carga a nivel de la columna y genero una carga axial, y eso, una ejecución técnicamente mal, me repercutiría y podría producir una lesión, ¿sí? Al tiempo que va también a afectar, obviamente, al volumen de entrenamiento. Rango de movimiento. Seguramente muchos han visto en algunas ocasiones que algunos deportistas ejecutan movimientos con un rango corto, un movimiento muy cortito, y en algunos casos un movimiento muy amplio. Eso es muy variable. En principio, para alguien que recién se inicia, lo mejor es siempre iniciar con movimientos amplios, completos en el rango articular, o respetando la posibilidad de movimiento de la máquina, ¿sí? Una máquina muchas veces puede limitarte en el rango de movimiento, pero en otras ocasiones puede facilitarlo, ¿sí? Cuando la máquina tiene la posibilidad de regular ese rango.
Entonces, en principio, siempre es mejor empezar por rangos amplios y a medida que vas mejorando y vas avanzando, si querés aplicar rangos cortos y generar tensión en determinado ángulo de esa articulación, lo puedes manipular siempre y cuando luego se compense, ¿sí?, con un rango largo. Y se puede hacer énfasis, digamos, en eso y obviamente va a favorecer, ya que el músculo genera adaptaciones de manera localizada de acuerdo a lo que estés haciendo, ¿sí? Bien, y en cuanto a la intensidad de la fuerza, cuando nosotros hablamos de entrenamiento, de la hipertrofia, de la fuerza, bueno, esto es muy amplio, es muy variado, pero hay un rango, ¿sí?, óptimo para trabajar lo que es la hipertrofia, la fuerza máxima. Voy a estar trabajando de 1 a 6 repeticiones, ¿sí? Entonces, para la fuerza máxima es el rango, ¿sí?, óptimo para trabajar. Mientras más me acerque a 1, que sería la 1RM, ¿sí?, obviamente que la carga externa es mayor. Cuando yo quiero trabajar la hipertrofia, el rango a trabajar va a ser entre 6 y 12 para un trabajo mecánico, ¿sí? Por eso es que la mayoría de los gimnasios habrán visto que, y muchas veces se critica esto, che, ¿por qué siempre me hace hacer entre 8 12, 10 12? Bueno, en realidad tiene un fundamento fisiológico bastante importante, ya que decimos que desde 6 para arriba, ¿sí?, es cuando estoy haciendo un poquito más de énfasis en el trabajo de hipertrofia, ¿sí? Y hasta 12 podríamos decir que estoy haciendo énfasis en un trabajo mecánico para la hipertrofia. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros trabajamos un poquito más arriba, en lo que se puede conocer como resistencia muscular localizada, estamos haciendo también énfasis, o podríamos hacer énfasis, en un método de entrenamiento que se llama método metabólico, ¿sí?, que consiste en realizar más de 12 repeticiones con pausas, con las micropausas breves, y de esa manera lograr un gran estrés fisiológico y que eso también favorece a la hipertrofia. En cuanto a cuáles son los métodos que más van a favorecer, eso va a ser dependiente del nivel del alumno, ¿sí? Quizás en alguien principiante puedo manipular alguna cuestión, un estrés fisiológico, digamos, de manera, con un método metabólico, porque de hecho la carga en relación a la RM es muy baja, estoy trabajando a un 40% seguramente, entre un 30 y un 40%, y cuando trabajamos a una carga muy elevada, ¿sí?, que va entre 6 a 12 repeticiones, esto se percibe, se transfiere que estamos trabajando a una relación a la RM bastante alta, una carga mecánica bastante elevada, ¿sí? Y estas cargas óptimas, ¿sí?, también responden a la capacidad del alumno, es decir, al nivel, ¿sí?, como nosotros hemos clasificado a este alumno, ya sea su nivel de entrenamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, como yo decía anteriormente, esta gráfica que fue realizada por el American College, donde te permite a vos, digamos, saber, ¿sí?, te permite saber cuál es la cantidad, por ejemplo, de series, de repeticiones, es decir, el volumen que tiene que realizar una persona que, por ejemplo, que recién se inicia, que sería un sujeto principiante, donde se aconseja que realice de 1 a 3 series de un determinado grupo muscular y de 8 a 12 repeticiones. Así también, por ejemplo, una persona entrenada podría trabajar entre 6 a 12 repeticiones en ejercicios multiseries y ya un sujeto que sea avanzado, es decir, una persona que ya tiene un periodo de entrenamiento bastante prolongado o al menos mayor a 1 año de entrenamiento de manera continua, podría trabajar en un formato multiseries y trabajando desde 1 a las 12 repeticiones, es decir, una carga mecánica muy elevada, ¿sí?, lo que sería estar muy cerca de la 1RM y en el rango de 1 a 12. Bien, antes de despedirme, te quiero invitar a la próxima clase, donde te voy a mostrar algo que realmente te va a sorprender. Seguramente muchas veces viste en los gimnasios, es muy común que se maneje un rango de repeticiones. Y esto de que, y muchas veces salen algunos memes también, que te dicen, che, ¿por qué siempre me da entre 10 a 12, 3 series? Bueno, te voy a decir algo que es fundamental. Hay un fundamento fisiológico por el cual se hace de esa manera. Y no quiere decir que sea la única. Existen muchas formas de poder realizar una planificación. Pero existe el fundamento fisiológico de por qué se hace de esa forma y yo te lo voy a mostrar. Y también te voy a mostrar que existen otras maneras de lograr exactamente lo mismo. Así que nos estamos viendo en el próximo video y no te olvides, ¿sí?,
de dejar tu comentario, ¿sí? De dejar de marcar la campanita para que te avise cuando nosotros subamos la próxima clase. No te pierdas la próxima clase, va a estar muy buena, muy interesante.